hacíamos una pausa y terminábamos de ver lo que era eh, la circulación a través de las coronarias, ¿verdad? Era la última parte que veíamos, cómo nacen estas en los senos aórticos y cómo se distribuyen a través de los surcos, que eso pues está descrito en macroanatomía. No vamos a redundar a explicarlo de nuevo porque eso es parte realmente de macroanatomía. Dato importante pues de lo del seno coronario, que es donde se recogen la sangre que proviene de las venas propias del corazón y que desemboca en el seno coronario, y este también pues desemboca directamente en la vena cava superior. Es un sistema que como lo hemos visto en todo el organismo, pues cursan de una forma paralela junto a las arterias. Y en esa misma zona donde cursan las arterias es donde comienza a darse los acúmulos de grasa o de tejido graso, específicamente sobre el epicardio. Lo que nos falta realmente ya son algunas patologías propias de estos órganos, que si bien es cierto, no van a ser preguntadas en el examen, aunque tal vez alguna cosita así, pero sí me interesa que la sepan porque esa es la manera en que afianzamos el conocimiento pues que se les ha compartido en esta clase. Como ven, pues es extensa realmente la histología, pero si lo ven en retrospectiva, pues en comparación con el tejido, con el epitelio y el tejido y la histología del sistema respiratorio, pues es un poco más sencilla la histología del sistema cardiovascular. A grandes rasgos, no es que exactamente así es. Bueno, entonces veamos las últimas diapositivas de esta clase. Esta fue la última que vimos, ¿verdad? Donde hablábamos de las arterias coronarias y del sistema venoso. Y aquí pues vamos a ver algunas patologías importantes, por ejemplo la aterosclerosis, que es el acúmulo pues de grasa al interior pues de los vasos sanguíneos, donde vamos a ver que este acúmulo de grasa pues inicia específicamente en la íntima, o sea en el endotelio. Ahí comienza ¿cómo se llama? Ahí comienza a formarse la placa pues de la placa ateromatosa, o posiblemente puede ser un trombo el que viene de otro lado y que se detiene en esa zona. Entonces son ambas, ¿verdad? Pero la situación es que la fisiopatología por lo general es lo mismo, o sea, cómo se manifiesta con una oclusión completa pues de la luz. Entonces lógicamente las estructuras que tienen que pasar a través de que tendrían que pasar a través de esa obstrucción, la sangre, ya me confundí, o sea, es decir, las estructuras que están posterior a la obstrucción no van a recibir o un buen aporte sanguíneo, porque tal vez no es una oclusión al 100%, pero si es una oclusión completa, se van a quedar sin riego sanguíneo. Lógicamente, eso va a llevar a una necrosis y a muerte, y va a llegar a una muerte pues del tejido. Y entonces pues y como estamos hablando del corazón, pues se transforma en un infarto al miocardio. Entonces decimos pues que el problema real pues es la disminución de la luz del vaso sanguíneo, que se queda pues sin irrigación en ese momento. Hay infiltración en la placa ateromatosa, como nos describe ahí, hay infiltración pues de los ácidos grasos oxidados. Vamos a ver que altera pues los macrófagos y las células miointimales. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Más
el acúmulo de colágeno que forma parte de todos estos tejidos de los que hemos hablado, pues eso nos lleva al problema que es la placa ateromatosa, que realmente es un tapón. Es un tapón que no deja pasar la sangre, que poco a poco lo va obstruyendo. A la, ¿cómo se llama? Esta es una patología, no le vamos a decir nueva, pero que sí se está volviendo más frecuente, no solo en pacientes mayores de edad, que pudiera ser una situación propia pues de la edad, no, ahora lo estamos viendo en pacientes jóvenes. Entonces, ¿debido a qué? Debido a la alimentación que hoy en día pues tenemos. Nuestros abuelos, nuestros padres, perdón, nuestros abuelos, nuestros padres, tal vez ya nuestros padres ya están un poco más fregados, pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues sus hábitos alimenticios eran diferentes. Se comía en el campo, se comía, como dicen los señores en el campo, a las contadas comían carne, lo más que comían eran gallinas, eran pollos, sus huevos, los huevos de las gallinas que se comían, ojo. Pues no, no utilizando tantas cantidades de aceite, en fin, pues comían saludable. Y en cambio, pues la alimentación, demos la vuelta a la alimentación de hoy en día, de nosotros, voy a decir nosotros, hablando específico, hablando así en general, o queriendo retratar un poco a mi familia. Yo tengo pues 3 hijos adolescentes ya, 14, 15, 22, y con mi esposa pues somos mayores de 40. Entonces la alimentación de nosotros vamos buscando que sea un poquito más saludable, pues por el temor a las enfermedades de índole coronaria, por ejemplo. Pero sin embargo, los adolescentes no están muy de acuerdo con eso, y podría ser una situación que también a ustedes se sientan identificados, ¿verdad? Las comidas chatarras, las comidas rápidas, pizza, pollo, hamburguesa, y hoy un sinfín de deliveries que existen, que no les voy a mentir, nosotros también los comemos porque ni modo, tengo que pedir por mis hijos. Entonces son comidas muy ricas en grasas insaturadas que van directamente a nuestro sistema circulatorio y a formar parte de la placa ateromatosa. Si ya nosotros a nivel de yo ya estoy recibiendo pacientes con con radiografía de tórax, paciente menor de 50 años, ¿verdad? Ya con calcificaciones a nivel del callado de la aorta, ahorita lo estoy recibiendo yo. Entonces, dentro de 10, 20 años, esa situación va a ser propia ya de adolescentes. Y no debería de darse el caso. ¿Por qué? Porque recordemos también que esto va aunado al sedentarismo. Todo este ciclo nos ha tocado trabajar sentados prácticamente. Yo he tenido que trabajar más que todo sentado, pues grabando clases y leyendo, pues. Con 2 materias he tenido que leer más y grabar, ¿verdad? Entonces, y pasar sentado pues oyendo exposiciones. La movilidad ha sido menor que la que teníamos antes. Antes por lo menos dejábamos el vehículo en el parqueo y teníamos que caminar hasta el salón. Hoy ni eso hemos hecho, por lo menos yo. O sea, ustedes, si ustedes pues practican ejercicio, qué bueno, los felicito. Entonces, esto que ha pasado, esta pandemia, pues también nos va a pasar factura en esto. Y ya se está viendo. Yo tengo pacientes, he tenido afluencia de pacientes por hígado graso, por problemas de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, problemas de desequilibrios en los carbohidratos, o sea, ya unas prediabetes. ¿Por qué? Por la alimentación, por el tipo de alimentación que hemos tenido que optar, ¿verdad? Por la pandemia, por estar encerrado, por las grasas que hemos estado comiendo, en fin, pues. Entonces todas esas situaciones vienen a recalcar, pues, y vienen a terminar en una placa ateromatosa, vienen a dar en una placa ateromatosa, que es lo que vemos. Bueno, aquí lo que estamos viendo, es un trombo en esta zona. Este es un trombo. Esto es la íntima, que es engrosada, pero no tanto. Aquí es porque ya hay placa ateromatosa.
Entonces imagínense la combinación de un trombo, de una placa matosa que ha disminuido la luz del tubo y luego hay un trombo circulando y se enclava en esta situación después de tener, por decir así, un 100% de la luz del tubo en condiciones normales. La placa ateromatosa lo disminuye en un 50% y el trombo le baja otros 40%, solo queda un 10% para el paso de sangre. Y si es una coronaria izquierda que nos va a ir a irrigar, y esta arteria afectada es la ¿cómo se llama? La interventricular anterior, vea, que nos va a irrigar la mayor parte del ventrículo izquierdo, pues prácticamente estamos condenando el paciente a un daño importante del músculo cardíaco que pudiera manifestarse en un infarto y en un infarto masivo. Entonces son situaciones a las cuales nos enfrentamos. Podemos decir pues que las placas ateromatosas pues y esta combinación de situaciones nos provocan pues alteraciones en el flujo sanguíneo, la formación de trombos, ¿verdad? Y la formación de un aneurisma, que ya lo habíamos hablado. Un aneurisma es una dilatación al estilo de una varice, es una dilatación anormal, o sea, un ensanchamiento, un estiramiento del músculo, de las paredes de la arteria, que van a provocar pues una varice, y que con estos aumentos de presión, porque la sangre que queda por detrás sigue empujando para poder pasar, pero el caso es que ya no puede, entonces puede llegar a romper, y entonces se da una hemorragia, y por lógica es una muerte repentina, vea, en el paciente, un aneurisma que se rompa, o podría darse una endarteritis, que si se acuerdan es una separación de las paredes, y la sangre comienza a correr entre las paredes. Son problemas que se pueden presentar. Veíamos la capa íntima, veíamos la capa muscular, y pues veíamos la adventicia. Hablábamos pues de la ateroesclerosis. Veamos la siguiente. Este es un infarto agudo al miocardio. Entonces estamos viendo que este es el ventrículo izquierdo, este es el derecho, las trabéculas, y la zona del músculo cardíaco que está en contacto frente al endocardio es la zona donde hay más dificultad para que se dé el riego sanguíneo. Entonces, si hay una oclusión importante, estábamos hablando ya, por ejemplo, de una interventricular anterior, podría esta, que es la arteria principal que irriga el ventrículo, pudo haberse obstruido y provoca pues necrosis, o sea, muerte, muerte de todo el tejido muscular, y puede llegar pues a afectar, como vemos aquí, vean aquí, entonces puede afectar el endocardio, puede afectar todo el miocardio, puede llegar hasta si fuera un morete, pero todas estas estructuras que dependen de músculo, como por ejemplo las trabéculas, que son donde se amarran los músculos pectíneos, y donde luego tenemos las fibras, pueden llegar a dar una alteración que se manifieste en la válvula cardíaca, o específicamente en una valva de la válvula cardíaca, y eso pues nos va a dar un corazón pues inestable. Como vemos pues bueno, aquí también vemos una hipertrofia del corazón, está agrandado. Esto es normal que el corazón, el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, esté inflamado, pero no así. Esto ya es una hipertrofia, aquí ya se salió del tamaño normal, y eso pues pone en peligro al paciente. Vemos pues por ejemplo, esto puede darse por la hipertensión, ¿verdad? Consecuencia de la presión arterial persistente alta, elevada, pues puede provocar una dilatación del corazón. Vemos también que esta lesión pues abarca hasta el tabique,
Ya abarca el tabique, o sea, la lesión a cualquier nivel que ha salido afectada. Entonces se puede ver esa zona pues así un poco rojiza. Eh, Estas células, eso sí es muy importante, estas células son bastante sensibles a la alteración del aporte sanguíneo y el oxígeno. Se oye muy raro decirlo así porque todas las células son sensibles a la falta de oxígeno y por supuesto de riego sanguíneo, pero especialmente el miocardio responde en segundos a la falta de ello, al igual que el tejido cerebral. O sea, podríamos decir, por ejemplo, que un calambre que sentimos en las piernas, específicamente en los músculos gastrocnemios, que porque está muy alto el aire acondicionado, hemos andado durante todo el día trabajando, algunos de ustedes, pues los futbolistas echaron un partido y luego echaron otro partido, sudaron bastante, las chicas pues estuvieron haciendo mucho ejercicio para mantener la línea, se exigieron demasiado, sudaron mucho, tomaron mucha agua, pero no en sí los electrolitos necesarios, por ejemplo el potasio. Entonces, eh, acabo de ver un video por ahí que dice potasio, está risa, pero bueno, puede haber alteraciones que limiten el riego sanguíneo, entonces vamos a sentir un calambre. Pero ese calambre no va a pasar de más que un poco de dolor y luego el riego sanguíneo pues se normalizó y hasta ahí llegó. Y solo le quedó doliendo pues ¿cómo se llama? Solo le quedó doliendo el miembro, que lo que duró, lo que faltaba para amanecer y tal vez anduvo patojo al día siguiente, pero no pasó a más. En cambio el corazón no es así. Si al corazón le da un calambre, que es por falta de sangre y el calambre es el dolor, el corazón hasta ahí puede quedarse ya muerto, o sea, puede el corazón pues paralizarse y ya no volver a latir y automáticamente estamos muertos. Entonces esa es la diferencia o la relevancia pues que le queremos poner a una oclusión arterial importante a nivel pues, del corazón. La sangre pues se rompe en los vasos, ¿verdad? Porque están necróticos, se rompe y la sangre se esparce por todo el miocardio necrótico, todo el miocardio dañado, ¿verdad? Y por ende, pues algunos pueden ya ver hasta ruptura del corazón. Ya ha habido autopsias donde se ve un corazón roto, así, pero no es porque lo dejó la novia o el novio, no, sino que un corazón roto porque la necrosis fue tan grande que las fibras pues se sueltan, se separan, porque acordémonos que si bien es cierto, esa zona no va a latir, pero el resto sí. Entonces esto sería como estar estirando un hule y que este hule ya está dañado de alguna de esas puntas, o como cuando pasa a veces con un par de zapatos que hemos tenido por un buen tiempo sin usar y de la nada nos lo ponemos y decimos, no, hombre, está bien, y ya en el evento, en el lugar que andemos, se nos estira y se rompe el cuero, pues de ahí es porque ya estaba dañado de no usarlo, pues el cuero se daña, se reblandece, pues más si tiene hasta humedad, pues se daña y se rompe. Pues lo mismo le pasa al corazón. Si hay un lugar que ya no llegó sangre y que el resto del corazón va a querer seguir haciendo la función, pero lo que va a lograr es romper la zona donde ya hay un problema en el corazón. Bueno, veamos qué más hay por aquí. Los trastornos pues de las válvulas cardíacas es otra situación importante, que es la enfermedad de las válvulas calcificadas. Vamos a ver que en las válvulas pues ahí se acumulan nódulos de calcio, son estos que vemos nosotros aquí. Esta es una válvula, este es el anillo fibroso. No les puedo decir si es qué tipo de válvula es, ¿verdad? Pero por la pulmonar o es aórtica. Entonces vamos a ver que en las valvas, en los rebordes, ¿verdad? Estos nódulos calcificados son de calcio, ¿verdad? Que pueden pues bueno, aquí viendo la que solo hay dos cúspides, podemos decir que es la bicúspide, que es bueno, si es una
viéndola bien redonda, aunque no, mejor no digo de qué es porque me puedo comprometer, porque está bien redondita y la bicúspide y la mitad no son tan redonditas. Entonces las que se ven bien redonditas son las semilunares. Pues bueno, lo que vemos pues es que se acumulan estos acúmulos de grasa, estos le dan engrosamiento a las valvas. Lógicamente este engrosamiento pues distorsiona la función de cierre, de selle, de un cierre sellado que hacen las valvas y cómo se llama, y esto pues deja escapar sangre, o sea, deja que exista flujo de sangre, reflujo de sangre. Entonces, pues, gracias a estos nódulos de calcio, el cierre ya tan efectivo, quedan espacios abiertos y eso se traduce en reflujo. Y vamos a ver que hasta puede oír algún soplo, porque hay aire que pasa por aquí a la hora que el músculo cardíaco se está contrayendo, va a soplar también aire a través de esta estructura. Entonces estos son los nódulos de calcio. ¿Qué enfermedades pueden dar? La enfermedad valvular reumática es una de las que puede dar problemas por acúmulos de nódulos de calcio a ese nivel. La enfermedad calcificante valvular es otra también. Y la valvulitis infecciosa, yo creo que les mencionaba de pacientes pues que les da una patología cuando están jóvenes que se llama fiebre reumática, tiene que ver con una bacteria que puede irse a anidar en las valvas porque se parece mucho con el tejido linfático de las amígdalas, bueno, y da una patología pues porque afecta las válvulas cardíacas y muchas veces estas personas pues mueren muy jóvenes. Y otra cosa importante, pues la diseminación, la diseminación de células cancerosas pues a través de los linfáticos. Esto es muy importante porque ustedes tal vez ya han oído de una situación que se llama pues metástasis. Las metástasis es una forma en la cual pues las infecciones, perdón, las células cancerosas pueden viajar o pueden hacer siembras a distancia. Por ejemplo, un tumor de ovario puede llegar a darnos, gracias al viaje a través de los linfáticos de esas células cancerosas, que pueden penetrar. ¿Se acuerdan que son fenestradas los capilares, los capilares del sistema linfático? Pueden entrar, está especializado para absorber moléculas grandes, si se acuerdan. Entonces las células entran dentro de esas, pueden viajar a través de los linfáticos, hasta pueden burlar al sistema de defensa que existe, al colador, por decir así, que existe a nivel de los ganglios linfáticos, o ahí mismo pueden dar una siembra en los ganglios linfáticos, y si no, pues viajar hasta el pulmón y dar siembras a distancia, o siembras a distancias en el riñón, donde hay abundantes capilares, es donde se dan las metástasis al riñón. Pueden ser cáncer pues de lengua, por ejemplo, y dar diseminación hacia el pulmón, o diseminación hacia los ganglios del cuello. Cáncer de estómago puede dar también siembras al pulmón o siembras al riñón. En fin, son situaciones muy importantes por las cuales las células utilizan el sistema linfático para viajar y hacer siembra, contaminar otras células. Es un resumen del corazón. El corazón pues posee un núcleo central fibroso y está formado por 3 capas: la epicárdica, la miocárdica y endocárdica. Exacto. El epicardio, que es lo mismo que el pericardio, cubre la superficie externa del corazón, contiene las ramas de las arterias coronarias principales y está tapizado externamente por un mesotelio liso. ¿Sí? El miocardio es el componente contráctil del corazón y está compuesto por células musculares cardíacas que son estriadas y están unidas mediante discos, intercalados. Y aquí este es un error. Esto no es así. Recordemos que el músculo liso
El músculo esquelético estriado pues tiene estos discos intercalares. A nivel de la unión a nivel pues del músculo del corazón pues es diferente, es por desmosonas. Este es un error. El endocardio pues tapiza la superficie interna de las cámaras cardíacas y está cubierto por células endoteliales planas que descansan sobre una capa de tejido fibroelástico. Sí, y el mismo se extiende hacia los grandes vasos también. El sistema de conducción está compuesto por fibras musculares modificadas para conducir el impulso, más que para contraerse, correcto. La contracción es del músculo cardíaco, pero la transmisión de la información es de esa modificación. Nodo sinusal, haces internodales, nodo AB y haces y las fibras pues de Purkinje con su rama derecha y su rama el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda, y al final pues las fibras de Purkinje ya propiamente en parte de la pared interventricular y por supuesto del músculo ventricular derecho e izquierdo. Tienen una dice ahí que las válvulas poseen un núcleo central fibroso cubierto por tejido fibroelástico con endotelio sobre sus superficies, también lo vimos. Las células musculares auriculares segregan la hormona, el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. Luego tenemos por último, la rica irrigación sanguínea pues del corazón, parte de dos arterias coronarias principales, que son la derecha y la izquierda, que son ramas directas de la aorta, justo por encima del anillo valvular aórtico, o sea, salen del seno carotidio. Y esta última pues solo para ver la presión, como nace a nivel de la aorta, pues puede variar de 120 hasta 100, manejémoslo así, 120 como dice, y a medida pues van separándose, van ramificándose y van haciéndose más distantes al corazón, la presión pues va a ir disminuyendo, como vemos aquí. Ya a nivel de los que hay, pero el conducto, aquí me perdí por estar viendo otra cosa. Pero a medida del paso pues de los capilares, ¿cómo se llama? La acción pues de las válvulas le da esta fuerza o velocidad pues que le ayuda a regresar al corazón. Leíamos cómo es la presión que ejerce las arterias, es de 20, teníamos una que decía 25 y así pues se manifiesta en todo su trayecto. Bueno, con esto, jóvenes, pues terminamos la clase con esta diapositiva. Sí, quiero ver. Sí, esta ya es la última clase. Con esta terminamos y sería, como decíamos, la última clase que va en el parcial pues de microanatomía. Yo espero pues que salgan muy muy bien, que obtengamos muy buenas notas para afianzar una mejor nota en el segundo parcial teórico, para que este tercero pues sea fácil, o sea, ya solo para terminar de pasar, por decir así. Veo que es una muy buena opción la exposición de temas, porque afianzamos. Estoy pensando pues de adjudicar los temas de tanto de macro y micro, solo que para que nos sintamos que ya de un solo romplón pasamos el parcial de micro, ya van a estar exponiendo. Voy a desarrollar los temas de cavidad abdominal para distribuir los temas entre ustedes, tanto de macro y micro. Voy a ver a qué grupo le doy la parte de macro y a quién le doy la parte de micro, o sea, cómo lo distribuyo por grupos, y darlos pues los temas que nos que ya faltarían
la cavidad abdominal es grande, también es parecida a esta clase, porque vemos la pared, vemos parte de algunos huesos, a grandes rasgos, no vemos mayores cosas, no nos vamos a meter a detallitos, ¿verdad? Eh, Vamos a ver ahí pues las vísceras, eh, vamos a ver funcionamiento de algunas vísceras, características, irrigación, drenaje, inervación, eh, la distribución aquí sí vamos a ver bastante las ramas de la arteria aorta abdominal, en fin, pues son bastantes actividades y esa pues la daría yo para que avanzáramos, para que ustedes en el tiempo que yo la doy, ustedes preparan los temas y los comenzamos a dar. Digo que es una buena medida porque vamos a trabajar ¿cómo se llama? Contracorriente, por decir así, o ya a la carrera. Yo quiero pues que terminemos pronto para que así ustedes pues queden libres y podamos charlar o sacar dudas pues de los temas. Y así pues estar libres para las fechas de los exámenes. Entonces, pero lo voy a decidir en el camino. Es más, me reuniría con ustedes, pues después de que terminemos estas, bueno, después de que pase el examen para ver las notas como han quedado. Si no tenemos nada más, pues de que ya terminamos aquí. Les deseo suerte tanto en el examen de macro de este día y también el examen de micro, que sería pues el próximo jueves, como ya habíamos hablado. Cualquier duda, pregunta, molestia, lo que sea, pues no duden en comunicarse conmigo, en llamarme o a través de las redes y hablamos, y no hay pues no vamos a tener problemas pues para que saquemos las dudas. Como les dije, no iba a poner foros ya para esto, para que no tengan la presión de estar preguntando, pero si ustedes quieren, bueno, lo voy a poner de todas formas y por ahí pues nos podemos comunicar. Cualquier cosa pues estamos en contacto, cuídense mucho, espero salgan bien y bueno, salud Lulú.